En este video hablaremos de la glándula tiroides. Veremos la importante función que cumple esta glándula en nuestro organismo por medio de las hormonas tiroideas. Entre el 130 y 200 después de Cristo, un médico griego llamado Claudio Galeno había observado un cartílago en la región frontal de la laringe que denominó cartílago tiroides, que en latín tiroides significa en forma de escudo. Algunos médicos antiguos pusieron su atención en una estructura ubicada cerca de este cartílago y recibió diversos nombres como glándula de la laringe o glándula al pie de la laringe, pero fue hasta 1656 en donde Thomas Wharton propone el nombre definitivo glándula tiroidea por su proximidad y parecido al cartílago del mismo nombre. Hasta aquí solo se había descrito anatómicamente a esta glándula. A mediados del siglo XIX aún no se había formulado ninguna doctrina científica sobre la función de la tiroides, y las hipótesis propuestas carecían de fundamento, estaban basadas en observaciones superficiales o simplemente eran producto de la fantasía. Fueron las experiencias y los trabajos de los médicos de la escuela de Suiza, encabezados por Emil Kocher, los fundamentales para el conocimiento de que la glándula tiroides es un órgano de secreción interna cuyo producto se vierte en la sangre para actuar en forma importante sobre los demás órganos y tejidos. Por estos descubrimientos, Kocher recibió el Premio Nobel en 1909. La glándula tiroides es una estructura bilobulada que está en la región anterior del cuello y se compone de dos lóbulos laterales grandes unidos por un istmo, que es una delgada banda de tejido tiroideo. La glándula está rodeada por una fina cápsula de tejido conjuntivo que envía tabiques hacia el interior del parénquima para delimitar parcialmente en los bulillos irregulares. Al realizar un corte transversal, podemos observar su histología en donde se puede apreciar la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, que es el folículo tiroideo. Este es un compartimento más o menos esferoidal que tiene una pared formada por un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, que es el epitelio folicular. Los folículos contienen un material gelatinoso denominado coloide. La superficie apical de las células foliculares está en contacto con el coloide y la superficie basal está apoyada sobre una lámina basal típica y es la que tendrá contacto con los capilares sanguíneos. La relación de la membrana basal y membrana apical es muy importante para luego comprender la síntesis de las hormonas. Aparte de las células foliculares, que tienen a su cargo la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4, existen otras células que son las células parafoliculares o células C, que están situadas en la periferia del epitelio folicular. Estas células no están expuestas a la luz folicular y secretan otra hormona que es la calcitonina. El yodo es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas y este elemento es muy escaso. La fuente natural de yodo la constituyen los alimentos y el agua. El agua de mar contiene unos 60 microgramos de yodo por litro, por lo que los animales que viven en este medio cubren fácilmente sus necesidades de este elemento. Sin embargo, para animales de vida terrestre, este oligoelemento puede ser difícil de obtener en cantidades adecuadas y su ingestión puede ser insuficiente. Se calcula que la cantidad mínima necesaria de yodo para el ser humano adulto es de unos 150 microgramos diarios. Una vez ingerido, se convierte en yoduro y se absorbe como tal por el tracto gastrointestinal. Una vez entendido la relación del epitelio folicular con el coloide y los capilares sanguíneos, podremos comprender mejor la síntesis de las hormonas tiroideas. Para ello, necesitamos ver una célula del epitelio folicular o también denominada tirocito. Y vemos de vuelta que la membrana basal está en contacto con los capilares sanguíneos y la membrana apical con el coloide. La entrada de yoduro en la célula tiroidea se produce en contra de un gradiente electroquímico, y esto es posible gracias a la presencia de un zinc portador
de ioduro y sodio, que tiene como función el transporte de estos iones al interior de la célula gracias al gradiente de sodio generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Los iones ioduro luego se difunden con rapidez hacia la membrana celular apical y desde aquí estos iones son enviados a la luz del folículo por el transportador de ioduro-cloruro, denominado pendrina. Entonces el ioduro es oxidado a yodo y este proceso ocurre en el coloide y es catalizado por la enzima peroxidasa tiroidea, que se encuentra unida a la membrana. El componente principal del coloide es una glicoproteína denominada tiroglobulina, que no es una hormona, sino una forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas. El proceso de biosíntesis de la tiroglobulina es parecido al de otras glicoproteínas. El ARN mensajero es traducido por los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Durante el paso por el aparato de Golgi se glucosila y las moléculas de tiroglobulina glicosiladas se empaquetan en vesículas, saliendo así del aparato de Golgi. Estas vesículas se funden con la membrana apical que bordea el lumen folicular, liberando su contenido al mismo. La tiroglobulina contiene aproximadamente unos 120 residuos del aminoácido tirosina. El yodo que fue captado se incorpora a una fracción muy pequeña de estos residuos, y lo hace por un proceso de organificación. Este proceso ocurre en el coloide a la altura de las microvellosidades de las células foliculares y también es catalizado por la peroxidasa tiroidea. Cuando ocurre la adición de un átomo de yodo, forma monoyodotirosina, o MIT. La adición de un segundo átomo de yodo al residuo de la MIT forma diyodotirosina, o DIT. Luego, estos residuos básicamente se unen. Cuando dos residuos de DIT reaccionan entre sí, se forma T4, y cuando residuos de DIT y MIT vecinos sufren acoplamiento entre sí, se forma T3. La tiroglobulina iodada es una reserva de T4, T3 y de yodo, que se almacena extracelularmente en el coloide, hallándose en la zona central del lumen la tiroglobulina más vieja y en el borde apical la que se ha iodado más recientemente. Las gotas de coloide que contienen la tiroglobulina entran al citoplasma de la célula folicular. Estas vesículas de coloide se fusionan con los lisosomas formando fagolisosomas, que van migrando a la zona basal de la célula y las proteasas que contienen los lisosomas van hidrolizando la tiroglobulina iodada. La proteólisis prosigue hasta la liberación de todos los aminoácidos que contiene la tiroglobulina, incluidos MIT, DIT, T4 y T3. Rotos los enlaces peptídicos que los mantenían incorporadas a la tiroglobulina, la T4 y T3 están ya en la forma química adecuada para pasar al torrente circulatorio como hormonas. La tiroxina, T4 y la triiodotironina liberadas en el proceso anterior se dirigen por difusión pasiva a la membrana basal de la célula y pasan a la sangre. La principal hormona segregada por la tiroides es la T4 y en menor medida T3. Durante la hidrólisis de la tiroglobulina por las enzimas de los lisosomas no solo liberan T4 y T3, sino también MIT y DIT. Estas, al contrario, no se vierten al torrente sanguíneo, sino que son deiodadas por una enzima formándose el aminoácido tirosina y también ioduro. El ioduro, liberado por la acción de esta halogenasa, se vuelve a utilizar en su mayor parte dentro del tirocito, migrando nuevamente hacia la membrana apical, donde puede volver a ser incorporado a una nueva molécula de tiroglobulina. Una vez observado y entendido la síntesis de las hormonas tiroideas, podemos deducir cuál es la naturaleza química de las hormonas, y vemos que estas hormonas no ingresan en el grupo de las hormonas proteicas ni de las hormonas esteroideas, sino que tienen una estructura aminoacídica iodada. Estas hormonas T4 y T3
Una vez atravesado la membrana basal de la célula folicular, las hormonas tiroideas son transportadas por proteínas específicas. No se trata de una unión por enlace químico, sino que se unen a las proteínas transportadoras por fuerzas de Van der Waals, habiendo entre la cantidad T4 o T3 ligada y la libre un equilibrio que obedece a la ley de acción de masas. Entre las proteínas que transportan a las hormonas tiroideas por el plasma sanguíneo se encuentran la TBG, que es la globulina fijadora de tiroxina, que tiene una mayor afinidad por T4, se sintetiza en el hígado y su única función conocida es la de transportar las hormonas tiroideas. La transtirretina, que no solo transporta hormonas tiroideas, sino que forma un complejo con la proteína transportadora de retinol, por lo que también participa en el transporte de la vitamina A. No solo se sintetiza en el hígado, sino también en los islotes pancreáticos, en la retina y en las células epiteliales del plexo coroideo. Y la albúmina, sintetizada en el hígado y transporta una buena parte de T4 y de T3. Cuando las hormonas tiroideas llegan a su célula blanco, interaccionan con su receptor. Los receptores de hormona tiroidea presentan mucha afinidad por T3, puesto que en gran parte la T3 se origina a partir de T4 mediante la acción de deshiodasas, se puede considerar que la T4 es una prohormona. La T3 libre ingresa a la célula blanco a través de un transportador o por difusión y se une a proteínas en el citosol que son las CBP, de manera que se genera un equilibrio entre el complejo CBP-T3 y la T3 libre intracelular, que puede interactuar con las proteínas receptoras del núcleo o la mitocondria. Algunos autores consideran que existen receptores de membrana, pero todavía no está bien estudiado. Los efectos fisiológicos están relacionados con el mecanismo de acción de la hormona. De esta manera existen acciones genómicas y acciones no genómicas. Las primeras estarán relacionadas con los receptores nucleares y las segundas con los receptores mitocondriales y posiblemente con los receptores de membrana. Si la hormona se une al receptor nuclear, el efecto general de las hormonas tiroideas será la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes. Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetiza una elevada proporción de proteínas, entre ellas enzimas, proteínas estructurales y proteínas transportadoras. Pero también veremos que existe en algunas células inhibición de la transcripción de genes. Con respecto al crecimiento, se sabe desde hace bastante tiempo que la hormona tiroidea es esencial para la metamorfosis del renacuajo en rana. Los efectos de las hormonas tiroideas sobre el crecimiento longitudinal no se ejercen directamente sobre el hueso, sino que se deben indirectamente a un efecto en las células somatotropas de la adenohipófisis, en las que T3 activa de forma directa al gen de la hormona de crecimiento. Como consecuencia, aumenta la secreción de GH, que a su vez estimula la del factor símil-insulina tipo 1. En cambio, los efectos en la maduración del hueso sí son directos. En la especie humana, el efecto de la hormona tiroidea sobre el crecimiento se manifiesta sobre todo en los niños en edad de desarrollo. En los niños hipotiroideos, la velocidad de crecimiento es mucho más lenta y en animales que se le extirparon la tiroides se observa un acentuado retraso e incluso detención del crecimiento y deficiente maduración de los huesos y otros tejidos. Las acciones sobre el sistema nervioso central son extremadamente importantes, especialmente durante el desarrollo. Actualmente se piensa que las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo del cerebro humano al menos a partir del comienzo del segundo trimestre de gestación, etapa en la que aparecen los receptores de T3. Se cree que durante el desarrollo fetal contribuyen tanto la hormona tiroidea de procedencia materna, especialmente durante la primera mitad de la gestación, como la de procedencia fetal que alcanza progresivamente un mayor protagonismo a medida que avanza la gestación.
Uno de los principales procesos regulados por la hormona es la mielinización, mediante efectos en la diferenciación de oligodendrocitos y el control de la expresión de los genes de la mielina. El hipotiroidismo congénito humano es una patología que ocurre cuando un recién nacido no tiene la capacidad de producir cantidades normales de hormonas tiroideas. Esta enfermedad origina el cuadro clínico del cretinismo, con deficiente mielinización y un grado acentuado, aunque variable, de retraso mental. Esto puede ser evitado cuando los pacientes son tratados continuamente con hormonas tiroideas, comenzando antes del tercer mes de vida. Es parcialmente reversible si dicho tratamiento comienza en el tercero y octavo mes, y muy poco reversible si se lo inicia a partir de esa fecha. Es por eso que al recién nacido se le realiza un estudio bioquímico en donde uno de los análisis es un estudio relacionado a esta hormona. El metabolismo basal es el valor mínimo de energía necesaria para que una célula sobreviva. Esta energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones químicas necesarias para la realización de funciones metabólicas esenciales. Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo de casi todas las células del organismo. El aumento del metabolismo en los tejidos acelera la utilización de oxígeno e induce la liberación de productos metabólicos finales a partir de los tejidos. En el corazón, las hormonas tiroideas facilitan la contractibilidad muscular, en parte mediante el control de la expresión de los genes que codifican la cadena pesada de la miosina, y también en la relajación diastólica mediante el control de la expresión de la ATPasa sarcoplásmica dependiente de calcio. También aumenta la cantidad de receptores beta, lo que hace al tejido más sensible a las catecolaminas circulantes. Como ya se mencionó, el incremento del metabolismo basal eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Estos efectos activan todos los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración. Con respecto al aparato digestivo, la hormona tiroidea favorece la secreción de los jugos digestivos y la motilidad gastrointestinal. Por tanto, el hipertiroidismo se asocia a menudo a diarrea, mientras que la ausencia de la hormona tiroidea generalmente puede producir estreñimiento. Debido al aumento de enzimas y otras proteínas producidas por la hormona tiroidea, las fases del metabolismo de los hidratos de carbono se ven estimuladas. Hay una rápida captación de glucosa por las células, hay un aumento de la glicólisis, mayor absorción en el tubo digestivo y un aumento de la gluconeogénesis hepática. En el caso de los lípidos, la hormona tiroidea aumenta las enzimas que favorecen el catabolismo de grasas en el tejido adiposo. La movilización de los lípidos de los depósitos de grasa incrementa la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera considerablemente su oxidación por las células. Por otro lado, disminuye la concentración plasmática de colesterol, fosfolípido y triglicéridos, y esto es debido a que la hormona tiroidea induce un número elevado de proteínas receptoras de lipoproteínas de baja densidad en las células hepáticas, lo que determina su rápida eliminación del plasma por el hígado y también aumenta la secreción de colesterol hacia la bilis y su pérdida consiguiente por las heces. Dado que la hormona tiroidea incrementa la cantidad de numerosas enzimas corporales y que las vitaminas suponen una parte esencial de algunas enzimas y coenzimas, la hormona tiroidea aumenta las necesidades de vitaminas. También la hormona tiroidea es necesaria para la conversión de caroteno en vitamina A en el hígado. En ausencia de hormona, esta transformación se encuentra dificultada y los carotenoides se acumulan en el plasma, factor responsable del color amarillento de la piel de los pacientes que padecen mixedema. A diferencia de la ictericia, este trastorno no colorea de amarillo la esclerótica. El aumento de caroteno plasmático se ha usado en Buenos Aires para el diagnóstico del hipotiroidismo y como guía de la evolución del tratamiento en los enfermos hipertiroideos.
El aumento de la concentración de hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás glándulas. Por ejemplo, la T3 aumenta el metabolismo de la glucosa, lo que se asocia a una mayor necesidad de secreción de insulina por el páncreas. Asimismo, la hormona tiroidea potencia muchas actividades metabólicas relacionadas con la formación del hueso y como consecuencia eleva las necesidades de la hormona paratiroidea. Otra función de la hormona tiroidea es incrementar la velocidad de desactivación hepática de los glucocorticoides. Este aumento en la velocidad de desactivación conlleva un incremento en la síntesis y secreción de hormona adrenocorticotropa por la adenohipófisis y por consiguiente una mayor secreción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales. También tiene una gran importancia para las funciones gonadales. En mujeres, cuando hay deficiencia tiroidea, el tratamiento con tiroxina normaliza el ciclo menstrual. Y en hombres y mujeres hipotiroideos también sufren una importante disminución de la libido. La T3 también es importante para la secreción normal de leche, que se halla disminuida en los animales hipotiroideos, y es activado por la tiroxina. Esta propiedad estimulante de la tiroxina se ha aprovechado en la industria lechera y se ha administrado hormona tiroidea a vacas que producen leche. Una de las enzimas muy importantes que aumentan en respuesta a la hormona tiroidea es la bomba de sodio-potasio ATPasa. A su vez, este aumento de la actividad potencia el transporte de los iones sodio y potasio a través de la membrana celular de determinados tejidos. La energía para esta bomba procede de la hidrólisis de ATP a ADP, proceso en el que se desprende calor. Como se habló anteriormente, las mitocondrias poseen receptor para T3. Esta hormona produce un aumento de tamaño y de número de mitocondrias, activan enzimas oxidativas y aceleran el ciclo del ácido tricarboxílico produciendo ATP y consumiendo oxígeno. Los receptores de membrana estarían relacionados con la regulación de canales iónicos y aparentemente implican la activación de mensajeros secundarios intracelulares como el AMP cíclico o cascada de señalización de proteína quinasa, pero este efecto aún no está dilucidado. Las hormonas tiroideas pueden ser metabolizadas por diferentes vías. Se pueden formar glucurón y sulfatos conjugados de T4 y T3 por reacción con el hidroxilo del grupo fenilo. También pueden sufrir desaminación o descarboxilación en la cadena de la alanina de modo similar a otros aminoácidos, o puede ocurrir ruptura del puente de oxígeno. La formación de glucurón conjugados y sulfatos conjugados de T3 y T4 tiene lugar principalmente en el hígado y el riñón. En el caso del hígado, son excretados por la bilis en el intestino, en donde son hidrolizados, volviendo a ser absorbidos como T4 y T3, o excretados como tales conjugados por las heces. En circunstancias normales, esta circulación enterohepática es relativamente poco importante en el ser humano, pero sus alteraciones pueden influir de forma notable en la economía tiroidea. Así, en pacientes con alteraciones de la reabsorción o del tránsito intestinal puede haber una importante pérdida de hormonas por las heces que tiene que ser compensada por un aumento de la actividad tiroidea. La vía más importante de metabolización de T4 y T3 es la desyodación progresiva de la molécula. La pérdida de un átomo de yodo en la posición 5' forma T3, que tendrá más probabilidad de producir un efecto biológico. Su pérdida en la posición 5 forma T3 reversa y produce una inactivación de la hormona. Se han caracterizado tres tipos de desyodasas y se diferencian entre sí por los tejidos en los que se predominan y su preferencia por el sustrato. A su vez, cada enzima responde de forma diferente ante un mismo estímulo. Así, por ejemplo, en el hipotiroidismo disminuye la actividad de la desyodasa tipo 1 en el hígado y el riñón, con lo que se forma menos T3 a partir de T4, y disminuyen las concentraciones de T3 circulante, conservándose T4
posiblemente para el cerebro en donde existe la desiodasa tipo 2 que forma T4 en T3. Esto puede resultar esencial en periodos de la vida en los que la T3 es crucial para el desarrollo del cerebro, como ocurre durante la vida fetal y perinatal. La función de la tiroides es regulada por el sistema hipotálamo-hipófisis-tiroides. En ciertas áreas del hipotálamo se elabora la hormona liberadora de tirotrofina, TRH. Esta pasa a la sangre y es llevada a la pars distalis de la hipófisis. Allí estimula la síntesis y secreción de tirotrofina mediante la unión a su receptor y la activación de segundos mensajeros. La tirotrofina, TSH, es una glicoproteína secretada por células de la adenohipófisis cuyo receptor se encuentra en la membrana del tirocito y pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G. Esta hormona estimula la glándula tiroides y el resultado final es un aumento de la secreción de las hormonas iodadas, debido a que estimula procesos claves de la síntesis de las hormonas tiroideas. Así, aumenta la captación de ioduro, la síntesis de tiroglobulina, la iodación, la reacción de acoplamiento, la endocitosis de la tiroglobulina iodada y su proteólisis con liberación de las hormonas. El ascenso de la concentración de hormona tiroidea en los líquidos corporales reduce la secreción de TSH por la adenohipófisis. Cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta hasta 1,75 veces los valores normales, la secreción de TSH cae hasta casi desaparecer. El efecto supresor sobre la secreción y síntesis de TSH lo ejerce la T3 a través de su receptor nuclear, y este es un ejemplo en donde las hormonas tiroideas inhiben la síntesis de proteínas, ya que la TSH es una hormona glicoproteica. Este efecto es conocido como retroalimentación negativa y también puede actuar sobre el hipotálamo inhibiendo la liberación de TRH. Este mecanismo es conocido como regulación extrínseca de la glándula. Además, la tiroides tiene la capacidad de regular la cantidad de ioduro que capta y la cantidad de hormona que sintetiza, incluso en ausencia de TSH, ya que también existe una regulación intrínseca o autorreguladora. Se podría pensar que al aumentar la ingesta de yodo aumente las hormonas tiroideas, y lo que podría provocar un hipertiroidismo agudo, pero en realidad esto no sucede, ya que todas las actividades de la glándula tiroides disminuyen. Este efecto se conoce como el efecto de Wolff-Chaikoff. Según la gráfica, cuando aumenta la cantidad de ioduro en sangre, el proceso de captación y de organificación disminuye. También las concentraciones elevadas de ioduro disminuye ligeramente el tamaño de la glándula tiroides y en especial de su aporte sanguíneo. Por esta razón, los ioduros se administran a menudo a los pacientes durante 2 o 3 semanas antes de la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, con el fin de disminuir el alcance de la intervención y sobre todo la magnitud del sangrado.